Predestinados. Esta es la continuación del estudio de los elegidos y predestinados para salvación, para justificación, para estar con el Señor. Hay una recompensa, hermanos. Las personas que están en este mundo y tienen gloria, vamos a decir gloria de los hombres, esa es la recompensa aquí. Las personas que no tienen aquí nada, sobre todo se le entrega el corazón, la vida al Señor para que el Señor haga de nosotros según su voluntad. Entonces el Señor nos llama para que le sirvamos, ¿verdad? Él nos llama, Él nos justifica, nos llama para gloria de Él. ¿Para qué? Para que entremos en el reino de Dios, amor, gozo y paz en el Espíritu Santo en esta vida y en la otra vida, la vida eterna, o sea, conocer a Dios. Entonces el Señor, hermanos, recompensa, así como dice Pablo cuando termina su carrera, dice, me espera mi galardón. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de dar limosna, dice, no le digas a nadie cuando hagas limosna, no toques trompeta, porque cuando tú das limosna y la gente del mundo mira, mira qué bueno es Panchito porque le dio dinero a los pobres o a las viudas, esa ya es su recompensa. Entonces, vamos a hacerle caso a Jesús. Y Jesús dice, si tú le das un vaso de agua a una persona, el Señor te lo va a recompensar, pero no le digas a nadie, no le digas a nadie. ¿Por qué? Para que tengas la recompensa del Señor, y la recompensa es entrar en el reino de Dios y conocer a Dios, o sea, la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Romanos 8, 29 y 30. Vamos a tomar también esos versículos como base, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a hacer a imagen de Cristo, todavía no lo somos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los elegidos, a los que sufren, a los que lloran, y ahorita le vamos a dar una repasada para... También llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Y vamos a tomar en el Antiguo Testamento de donde Pablo saca esto, que fuimos predestinados, porque eso ya está escrito en el Antiguo Testamento. Vamos a Efesios 1 del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, o sea, hijos de Dios, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pausa. Aquí ahorita el Espíritu me está hablando que comparta en relación cuando viene una persona adinerada, le dice a Jesús, Señor, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino, para heredar la vida eterna? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, mi Padre es bueno. Le dice, cumple los mandamientos. Entonces le da los de la segunda tabla y le dice, Señor, yo los cumplo desde joven. Entonces la palabra dice, y Jesús le amó. Entonces le dice, te falta uno. Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Ok, acuérdense, aquí está la clave para saber quiénes son los elegidos. Ok, él quería ser justo, ¿verdad? No pudo, ya sabemos que no hay ni uno justo, entonces él no pudo. Entonces se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús les dice, qué difícil es para los que tienen las riquezas entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que a un rico entre en el reino de los cielos. Entonces los discípulos dijeron, no, pues ¿quién se va a salvar? Entonces Pedrito
Le dice, Señor, ok, nosotros dejamos a la familia, dejamos todo para seguirte, ¿qué nos toca? Y Jesús les dijo, yo les aseguro que en esta vida van a recibir 100 veces, 100 veces lo que dejaron. Pedro ya no trabajó para los deseos de su esposa y de sus hijos, sino trabajó para los deseos de Cristo, que era ir, que fueran y predicaran las buenas nuevas. No quiere decir que el Señor le dio 100 esposas, sino más bien el valor que tiene lo espiritual sobrepasa, obviamente, por lo menos 100 veces lo que deja uno aquí para trabajar aquí. Por ejemplo, Pedro, que vamos a decir, si tuvo 10 hijos, si tú lo multiplicas por 100, ¿verdad? Tuvo por lo menos 10,000 hijos espirituales, ¿ok? Pero también está el gozo, el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, ¿ok? Esa es la recompensa en este mundo, pero la más grande es la otra. Cuando básicamente nos hacemos igual a Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ser semejante a Él. Ahorita no lo somos porque somos pecadores, pero cuando les voy a dar la lectura, obviamente, y la voy a respaldar con las escrituras. Entonces tengan en cuenta la recompensa, ¿ok? Entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí inteligencia es para el conocimiento de la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acuérdense, del mayor servirá al menor, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y para repasar, aquí vamos a ver quiénes son los elegidos. Bienaventurados los pobres en espíritu, no altivos de espíritu. Y como ejemplo tenemos a los fariseos, a los escribas y fariseos, orgullosos, hipócritas. Como dice Jesús, dice, porque de ellos es el reino de los cielos, de los bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A todas las personas que Jesús sanó, ahí caben, ¿ok? A todos, obviamente todos tenían algo por lo que sufrían. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El ejemplo, vamos a decir, uno de los más claros es la mujer cananea, no era judía, pero viene y le dice a Jesús y le ruega por su hija. Entonces le dice, no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos, simbólicamente, y ella muy de corazón noble, de corazón sencillo, le dice, sí, Señor, yo lo sé, pero aún los perrillos comen, fíjense, comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús le dice, mujer, por lo que has dicho, vete. Tu niña es salvo de la enfermedad, de lo que tenía. Tengan en cuenta que la salvación, hermanos, la salvación en este mundo es no más condenación, si somos guiados por el Espíritu. O sea, el tener miedo, el tener temores, el padecer este tipo de cosas, cuando tenemos a Cristo, nos gozamos en Él, tenemos retos que sobrepasar,
pero siempre poniendo la mirada en Cristo Jesús. Entonces obviamente la meta es no tener miedo, y eso solamente es el fruto, es el fruto para que ya no tengamos miedo, sobre todo el miedo a la muerte, pero eso solo es posible en Cristo Jesús, ¿ok? Fíjense, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto nos aplica a nosotros. Si yo soy salvo por gracia y vengo y empiezo a criticar, a condenar a la gente pecadora, entonces me falta conocimiento de la misericordia. Porque si yo fui salvo en misericordia, pues así lo debo de compartir. ¿Ok? Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, o sea, por predicar el evangelio de la paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia en Cristo Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el ejemplo claro, por darles un ejemplo claro, Esteban fue apedreado y lo mataron literalmente a pedradas porque andaba predicando el evangelio, así como está en el libro de los Hechos. O sea, él recibió persecución, padeció persecución, lo mataron por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? De predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces, obviamente, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo con Esteban? Dice, veo el cielo abierto y veo a los ángeles. Entonces, ahí lo matan a Esteban. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y os persigan. Acuérdense, Satanás siempre va a perseguir, como dice en el libro del Apocalipsis, como lo dice Jesús, por causa de la justicia. ¿Y qué hace Satanás? Decir toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón, ¿se fijan? Vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. En Lucas, fíjense cómo dice en Lucas, ¿ok? Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, literalmente, porque vuestro es el reino de Dios. Los fariseos eran ricos, los intérpretes de la ley eran adinerados, bien, y llenos de orgullo. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Y vaya hermanos, vaya que reirán, ¿ok? Bienaventurados serán cuando los hombres los aborrezcan, ¿ok? Y cuando se aparten de ustedes y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, o sea, de Jesús. Gócense en aquel día y alégrense, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Fíjense, esto es parte, este es contexto. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tienen vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de vosotros los que ahora ríen y se la pachanguean, porque lamentarán y llorarán. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, fíjense, hermanos, aquí les va un ejemplo claro, clarísimo en relación a esto. Lucas 16, en el 19 dice, versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades
alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Se fijan? Dios da. ¿Los quieres aquí en esta vida o los quieres en la otra vida? ¿Ok? ¿Quieres los bienes espirituales o quieres los bienes materiales? ¿Quieres las cosas de este mundo o quieres las cosas espirituales, que es el fruto del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nos da vida, nos da gozo, nos da paz, que sobrepasa todo entendimiento? Tú eliges, tú eliges. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, ¿se fijan? Aquí está, fíjense: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, o sea, los hermanos que estaban aquí. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Moisés es figura de Cristo, nosotros somos los profetas. Cristo resucitó. Cristo resucitó. ¿Le creyeron? ¿Le creyeron a las personas, los fariseos? No creyeron. Fíjense, un claro ejemplo. Mandan los fariseos, ya ellos habían pensado que iban a matar a Jesús. Entonces, en la medida que Jesús se arrimó cerca de Jerusalén, estando en la casa, fue a resucitar a Lázaro. Entonces, las personas que habían mandado los fariseos vieron cuando Jesús resucitó a Lázaro. Algunos creyeron ahí, pero otros, en lugar de creer, fueron con el chisme con los fariseos. Fíjate que este hombre está haciendo muchos milagros, está haciendo cosas poderosas. O sea, eso es algo como para... Si alguien resucita a un muerto, pues ¿a poco no lo vas a escuchar? ¿No lo vas a seguir? Entonces, obviamente, la gente no lo va a aceptar, aún cuando alguien resucite. ¿Ok? Entonces, en todo caso, la elección es simple. Tú eliges seguir a Jesús, ¿ok? Porque le crees a su palabra, porque tú le crees a Jesús que la recompensa en Jesús es más grande que la de este mundo. ¿Ok? Fíjense lo que dice Santiago, ¿ok? En relación al mundo. ¿De dónde vienen las guerras? Santiago 4. Las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuáles pasiones? Codician y no tienen. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque pide el mal, para gastar en vuestros deleites. Yo siempre les digo, en lugar de andar ahí: Señor, dame una casota, dame una mujerzota, dame un panchote a las mujeres, dame un guapote, dame un millonario, dame un... No. Un cristiano su anhelo más grande debe de ser
seguir a Jesús, amar a Jesús, conocer a Jesús, seguir a Jesús, todo para Jesús. Ese es el anhelo ardiente. Jesús dice, dame, hijo o hija mía, tu corazón para que sigas mis caminos, para que tengas vida eterna, para que conozcas a Dios. Tú eliges, tú eliges. Oh almas adúlteras, este es el verdadero adulterio para con Cristo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Se fijan? Acérquense a Dios. Si tú ya estás predestinado, no, pues yo estoy predestinado, Dios se va a acercar a mí. No, acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. ¿Cómo purificamos nuestros corazones? Bienaventurados los de limpio corazón, entregándole nuestro corazón a Jesús. Y reconociendo que en Él, que en Jesús somos purificados. Su sangre nos lava de todo pecado. Afligíos y lamentad y llorar, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él os exaltará. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo oraba, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo hago esto y esto. El publicano se humilló delante de Dios, ni siquiera levantaba su rostro, hincado, decía, Señor, perdóname porque soy un pecador, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, se reconocía pecador. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Fíjense bien, hermanos. A mí el Espíritu, yo les dije, oren por mí. Oren por mí, yo di nombres, ¿verdad? MacArthur, y obviamente yo les digo, oren por ellos. Básicamente, ¿verdad? Y uno va aprendiendo, uno va reconociendo para poder diferenciar cuando es orgullo, cuando no es del Señor. ¿Ok? Básicamente el Espíritu nos redarguye de pecado. Yo puedo compartir acerca de la verdadera doctrina en relación a los elegidos, a los predestinados, pero no tenía que haber dicho el nombre de MacArthur. Simplemente decirlo. ¿Por qué? Porque el que tiene oídos para oír, oye. Porque el que tiene para oír, oye. Oye, así como lo escribió Lucas, lo que decía Jesús. O sea, a una persona, aunque vea, cuando una persona es soberbia, orgullosa y prefiere las cosas de este mundo, o sea, no lo va a entender. No lo va a entender. Ahora, yo pudiera descartar ese video de MacArthur, el de Steve Lawson, y simplemente desecharlos. Los dejo ahí para que vean que yo también tengo de cosas de que arrepentirme, ¿verdad? Y obviamente las oraciones funcionan, ¿verdad? Y si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y aquí están los versículos donde dice, no debemos murmurar. O sea, el hecho de que el hermano ha andado murmurando por décadas,
no me da el derecho a mí de murmurar de él. Puedo hablar de la doctrina, el Señor me dio la potestad para compartirlo, pero no decir el nombre. Porque es irrelevante. Es irrelevante, ¿por qué? Porque mucha gente tiene a, a McCarthy como un Dios. Entonces eso no cambia las cosas. Al contrario, a mí me afecta. Me puedo convertir en un Caín cuando no hay necesidad. No hay necesidad. Entonces, pero como les digo, el estudio lo dejo ahí, ¿verdad? El Espíritu nos redarguye, nos reprende cuando es reprensión, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el camino, cambiar el rumbo, no hacerlo más, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Jesús no hizo eso, ¿verdad? Pablo dio nombres, pero nuestra guía es Jesús. Nuestra guía es Jesús. Debemos de imitar la fe de Pablo, pero nuestra guía es Jesús. Ni siquiera Pablo, ni Pedro. Es Jesús. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo les voy a dar versículos aquí en relación a los predestinados. Cuando el Señor habló con Abraham, primero lo llamó estando en Ur, o sea, lo que ahora al sur de Irak, le dijo, sal de esta tierra. Abraham es figura de Cristo. Le dijo, sal de esta tierra de tu parentela. Entonces él salió con su esposa y su sobrino Lot lo siguió. Y él obedeció a Dios. Él no sabía a dónde iba, pero él obedeció a Dios. ¿Ok? Entonces, el Señor eventualmente le hizo una promesa. ¿Ok? Fíjense, Génesis 15, 5 y 6. Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Ok? En la carne el ejemplo es en Jacob. En Jacob es la descendencia, no en Esaú. ¿Ok? Isaac, Jacob. Y fíjense, y creyó a Dios, a Jehová, y le fue contado por justicia. O sea, si nosotros le creemos a Dios y nosotros le creemos a Jesús, sus palabras y su promesa, sus promesas, sobre todo el Evangelio, nos es contado por justicia. Por eso, entonces nosotros somos simbólicamente esas estrellas. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya estaba predestinado. En el 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, o sea, en Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Otra vez, fíjense bien, aquí viene la alegoría para la iglesia. Nosotros moramos en tierra ajena. Este cuerpo no es con el que vamos a resucitar. ¿Ok? Estamos en un cuerpo ajeno. Este es tierra ajena. Ahora, ellos fueron oprimidos exactamente 400 años. El 4 es simbólico también. Yo les he dicho que nosotros vivimos simbólicamente 7 días. ¿Ok? En esos 7 días, los primeros 3 días, o 3 días y medio, ¿ok? Somos esclavos. Somos esclavos en Egipto, somos esclavos de Satanás. ¿Ok? Pero ya eventualmente, después del tercer día, o sea, después de los 3 días y medio, ¿ok? Viene la salvación. En el número 6, en el sexto día, o sea, en el cuarto día, en el quinto día y en el sexto día de nuestras vidas, eventualmente tenemos que dar fruto en el día 6.
debemos de descansar en Cristo para entrar en el séptimo día, descansar en Jesús y descansar de nuestros trabajos y ya no andarnos preocupando, queriéndonos ganar la salvación. Tenemos que dar fruto. Si nosotros no damos fruto en el día 6, estos son los tiempos y las sazones de cuando viene Jesús a nuestros corazones, Jesús viene a nuestros corazones o se va de paso. ¿Ok? Cuando viene Jesús y mira que nosotros amamos el mundo, se va de paso. O sea, somos como las 5 vírgenes que no estuvimos preparadas, aunque seamos iglesia. Pero si nosotros estamos despiertos espiritualmente, esperando la venida de Cristo a nuestro corazón, viene Cristo y ahí es cuando damos fruto. ¿Ok? Parte de lo que tenemos que hacer es perdonar, amar. Eso lo tenemos que hacer antes de la venida de Cristo. Fíjense bien, el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. ¿Qué dice Jesús? Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Ok? Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Ya somos salvos, ya somos justificados. Debemos de crecer para entrar a la tierra prometida, para dar fruto. Debemos entrar en inteligencia, dándole nuestro corazón. Acuérdense, Jesús dijo que el Espíritu que Él nos iba a mandar, y ya lo tenemos, si somos creyentes, y ese Espíritu nos iba a conducir a toda la verdad. A toda la verdad. Entonces, ¿cuál es toda la verdad? Entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús y el Señor nos da dones y nosotros debemos de usar de esos dones para hacerlos partícipes, todo para la gloria de Dios. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, si yo soy cristiano, pongo mi mirada a Jesús, le entrego mi corazón a Jesús, me viene una tribulación a mi vida y yo digo, yo estoy firme en Jesús, yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Señor, hágase su voluntad, Señor. Yo no conozco los tiempos, yo solo sé que usted me ama y yo solo sé que usted, obviamente usted es Dios, yo soy un simple mortal. El Espíritu me anima a que yo lo siga a usted y eventualmente, en la medida que hago eso, me viene el fruto, o sea, ya sea la paz, el gozo de la salvación, literalmente a tu mente, lo entiendes, lo sabes, y eventualmente el Señor te quita los miedos, te quita la depresión, te quita las ansiedades, te quita el andarte preocupando por tus hijos, por tu familia, te lo quita porque eso lo hace el demonio. Ahí das fruto, ya una vez que das fruto, viene Jesús, tú simbólicamente comiste con Jesús, así como en el Salmo 23, Jesús comió contigo, ¿ok? Y glorificaste al Padre. La gloria del Padre es que tengamos gozo, que seamos felices en Él. Entonces ahí se cumple todo esto, pero hay que seguir la carrera, hay que seguir amando, hay que seguir compartiendo y hacer el trabajo que nos fue dado a cada quien, porque no todos hacemos lo mismo, pero trabajamos para el mismo. Entonces fíjense, ellos estuvieron, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí 400 años. En Éxodos 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las hueses de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Salir de tierra de Egipto es salir de la esclavitud de Satanás. El Señor nos quita los vicios, nos quita lo que nos oprime. Aquí parece que contradiciera. Acuérdense que José estuvo gobernando en Egipto, era la mano derecha del faraón. ¿Cuánto tiempo gobernó José con el faraón?
30 años. 30 años cuando llegó su familia, que en total eran 70 personas. Entonces, después de 30 años de estar en Egipto, como se iban multiplicando, se murió el faraón, vino otro faraón y el nuevo faraón dijo, estos están creciendo mucho, se están multiplicando, si los dejamos que sigan creciendo nos van a dominar. Entonces ya el segundo faraón, de cuando llegaron ahí, los esclavizó. Entonces el tiempo se cumple 40 años antes de que, por cierto, 80 años antes de que naciera Moisés. A los 80 años viene Moisés. Moisés vivió 40 años en la casa del faraón, porque la hija lo adoptó, aunque su mamá, cuando nació su mamá mismo lo alimentó. Por 40 años vivió ahí y a los 40 años salió yendo de Egipto por defender a un hermano judío, israelita, y estuvo 40 años en el desierto. Esos 40 años en el desierto hicieron de Moisés el hombre más manso de la tierra. Entonces, cuando se cumplen los 80 años, la maldad de los cananitas, los descendientes de Cam, el hijo que Noé maldijo esa descendencia, se multiplicó y había llegado al cielo la maldad de ellos. que andaban haciendo? Andaban matando sus hijos, entregando sus hijos a Moloc, quemándolos, porque amaban las riquezas. O sea, lo hacían por dinero. Entonces, Dios usó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera y hicieran de la idolatría de todos esos dioses. O sea, ellos tenían que ir literalmente y predicar, hablarles del Señor, de lo que Dios había hecho por ellos, y predicarles el Evangelio, los 10 mandamientos, pero el pueblo nunca entendió. Nunca entendió. Pero el Señor lo hizo literalmente para enseñarnos a nosotros. ¿Ok? Entonces, la tierra prometida de donde mana leche y miel, los que salieron de Egipto no entraron. Murieron en el desierto en un periodo de 40 años, y entonces entraron los hijos que nacieron en el desierto. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí se cumple esa profecía. Esteban, al que apedrearon, en el libro de los Hechos, él habla, dice en Hechos 7:6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años, que es lo mismo que nos dice Jesús en las bienaventuranzas. Los van a perseguir, los van a tratar mal por mi nombre. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. ¿Quién es quien hace eso contra nosotros? Satanás y sus demonios, para la iglesia. En este caso, literalmente, fue a Egipto. Dice, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Estaban en Jerusalén. En Gálatas, Pablo menciona 3:17, esto pues digo, el pacto que previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pablo da un ejemplo alegóricamente de que es bajo la promesa el pacto, o sea, era en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y hace una alegoría de los 2 hijos que tuvo Abraham, uno con Sara y el otro con la esclava. Con la esclava es simbólico del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés, a través de los 10 mandamientos, pero dice, no, ese pacto Pablo le llama el ministerio de condenación.
Entonces ya ahora nosotros estamos bajo el ministerio de la gracia de Dios, de la gracia. Entonces, ya una vez que entendemos esto en 1 Corintios 15, en el 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, me estoy regresando cuando yo les dije que nosotros vamos a ser semejantes a Jesús. ¿Ok? Fíjense cómo lo dice en Lucas 20. Fíjense. En Santiago dice, los que aman el mundo se constituyen enemigos de Dios. Fíjense lo que dice Jesús en relación a ser a imagen del César. ¿Quién era la persona más poderosa, vamos a decir, del Medio Oriente y de Europa? Porque el César estaba en Roma. El César era la persona más poderosa, porque tenía un imperio muy grande. O sea, no había alguien arriba del César. Era la autoridad máxima. Entonces, básicamente Jesús les dice, nos dice, yo los escogí antes de la fundación del mundo para que sean a imagen mía, no a la imagen del César, que es figura de Satanás también. Entonces, fíjense, Lucas 20:22. No es lícito dar tributo a César, ¿o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fíjense bien, Pablo habla de esto. ¿Debemos de pagar los impuestos? Sí. O sea, Dios puso al César para poner orden. Lo explica Pablo en la carta a los Romanos. Entonces dice, ustedes denle la honra al César, páguenle sus impuestos porque él, o sea, yo lo uso a él para que haya orden. Y dice, oren por ellos. La Escritura dice que debemos de orar por los que están, por los que tienen un puesto. Para los que sirven en la carne, o sea, los caínes, y para los que sirven espiritualmente, o sea, los Abeles, Caín y Abel. Entonces, o sea, para lo espiritual y para lo carnal. Entonces debemos de obedecer a las autoridades, dice Pablo. No nada más al César, a la policía, al juez, debemos de obedecer las leyes. Entonces, fíjense, en 1 Corintios 13, déjenme leerles 1 Corintios 2 antes de ir a... Fíjense, ¿ok? Hablando de la imagen, hablando de la preeminencia. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Se fijan? O sea, yo les tengo que poner esto, hermanos, para que entiendan que no es por sabiduría. O sea, la inteligencia que necesitamos es la de Cristo. Es la espiritual, es diferente. Para mí es bien fácil decirlo porque a mí el Señor me dio este don, el don de ciencia, para entender las Escrituras, pero yo simplemente les digo, Pablo lo dice, ¿okay? Necesitamos la mente de Cristo, no ser superinteligentes en este mundo. Dice, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que mueren, mas hablamos sabiduría
de Dios en misterio, de hecho lo que yo les vengo diciendo. O sea, lo que es simbólico, lo que es alegoría, todo esto, yo lo puedo entender perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué? Por el Espíritu, hermanos. Hagan de cuenta que es así como un programa en una computadora que lo tiene el Espíritu. Es un ejemplo, ¿verdad? Que simplemente las escrituras tienen un código, ¿verdad? Para que solamente con un programa lo puede descifrar. Ese programa está en el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, a través del Espíritu, que Dios nos da dones a través del mismo Espíritu, uno de esos es entender la palabra de Dios, o sea, debemos de estudiarla. Y si nosotros, la gente que no lo entiende, dice Pablo, es porque tienen el velo. ¿Cómo se le quita el velo a la gente para que entiendan las escrituras? Pablo lo dice perfectamente, cuando se conviertan al Señor. Pero debe de ser de todo corazón, hermanos. O sea, ya somos salvos, ya somos justificados. Ya eso ya quedó, ya salimos de Egipto. ¿Ahora qué? Ahora ocupamos la ley en nuestra mente, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para tener inteligencia, para saber qué es lo que Dios quiere y hagamos eso. Entonces la mayoría de la gente que salió de Egipto se quedó. Murieron en el desierto. O sea, mucha gente mueren aquí sin llegar a entender la palabra de Dios. Y por lo tanto nunca dieron fruto. Nunca. Entonces, fíjense, hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por ejemplo, cuando andaba predicando ahí Esteban, en el pasaje que acabamos de ver en Hechos 7, o sea, dicen, ¿de dónde aprendió este? O sea, ¿de dónde aprendieron estos? Los apóstoles. De todos los apóstoles, el único que tenía educación era Pablo. El único. Pero no era un sabio así, sabio con helenista, no. Sabio en las escrituras. O sea, conocía las escrituras, pero no las entendía hasta que el Señor le abrió el entendimiento para que entendiera las escrituras. Entonces dice, Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí están también los predestinados. El que me ama, mi palabra guardará. Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no persigue las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, básicamente lo que yo les comparto aquí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 13, en el 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara a Jesús. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Entonces, nosotros obtenemos la fe cuando salimos de Egipto, cuando escuchamos el Evangelio, que Cristo llevó nuestras iniquidades, Cristo, el testimonio de Cristo, incluyendo obviamente la resurrección. Entonces, si Cristo resucitó, entonces nosotros también tenemos esa esperanza de que resucitamos con Él. Entonces, fíjense, nosotros ya tenemos la fe. A mí me fue encomendado llevar el mensaje de esperanza, porque con el mensaje de esperanza eventualmente el amor, como dice en Romanos 5, ahí está, ¿verdad? Ya tenemos la fe, pero a la fe, virtud, dice Pedro. Entonces, Pablo lo explica, léanlo, Romanos 5, del 1 al 5. Entonces, ya una vez que tú tienes tu esperanza de la recompensa en Cristo Jesús, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, son dos cosas diferentes, hermanos. Son dos cosas diferentes. Tenemos que dar fruto, y ese fruto es tener nuestra esperanza en Cristo Jesús. La gente que acaban de perder todo aquí en Hollywood, en Pacific Palisades, en Altadena, más de 10,000, 12,000 propiedades van quemadas. La última vez que miré, van 25 muertos y muchos, creo que como 30 desaparecidos. Entonces la gente que lo perdió todo necesitan poner su confianza, su esperanza en Cristo Jesús. Les llegó el tsunami a ellos en parte. O sea, imagínate quedarte sin tu casa. Hay muchas personas multimillonarias, muchos pues era una casa de tantas, por decir, vamos a decir, Mel Gibson, era una de sus casas, él tiene, ahí vivía, parece que era su casa principal, una casa creo como de 6, 7 millones de dólares, bueno, esa ya se quemó toda, y se quemó todo lo que tenía. Había gente que tenía sus casas de 10, 15 millones, pero no tenían ya otra, o sea, se quedaron homeless, se puede decir. Entonces, oremos por ellos, ¿verdad? Para que ellos ahorita están llorando, ¿ok? Entonces tienen dos opciones. Están en buen momento para buscar a Jesús y oremos para que les llegue la luz del Evangelio a los que no conocen a Jesús. En el caso de Mel Gibson, pues él es cristiano. Entonces, para que pongan su esperanza en Jesús, o ellos van a decidir amar el mundo, reconstruir y bueno, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis dice, hay gente que le llegan las cosas, ¿verdad? Les llega un sufrimiento, otro sufrimiento, ¿para qué? Dios quiere que todos se salven, entonces, pero a veces ni aún así se arrepienten y buscan al Señor. ¿Okay? Porque Cristo es nuestra esperanza, hermanos. Y yo voy a terminar con 1 de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros fuimos predestinados para ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no somos como Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Hay una diferencia, ¿ok? Entre que venga Jesús en el Espíritu, así como dice Romanos 5, del 1 al 5, una cosa es que venga Jesús, coma con nosotros, pero se va, aunque tenemos el Espíritu,
¿Okay? O sea, hagan de cuenta, tenemos a Cristo desde que recibimos su palabra, desde que escuchamos el Evangelio, ya lo tenemos. Pero hay una diferencia de esa a cuando estemos cara a cara con Él, porque Él va a dar el pago personalmente a todas las personas. ¿Okay? Todo ojo le verá. Entonces, fíjense, si tú tienes esta esperanza en Jesús, pase lo que te pase, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces los predestinados, hermanos, son los elegidos, son los que sufren, los que lloran, pero son los que Jesús se acerca para que le sigamos. ¿Okay? Y nuestra recompensa es estar con Él, semejante a Él. ¿Okay? Oremos unos por los otros. ¿Para qué? Para que siga llegando el amor de Dios a los corazones, a todo el mundo. La paz de Cristo esté con todos ustedes, mis hermanos.